¿Vives cerca de una huaca? ¿Te apasiona la historia o simplemente eres un amante de nuestro querido Perú? Entonces, este programa es para ti. Tan, taran, tan, 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 taran, tan. ¿What? ¿Qué pasó? Comienza ahora su programa Entre Huacas y Tertulias. Con la conducción de Karen y Beto. Los vecinos nos cuentan. Es parte de nuestro patrimonio cultural y para mí es como una reliquia, ¿no? Ya que representa mucha historia sobre nuestros antepasados. Son patrimonio de la nación, aunque se dice que se encuentran especialmente en zonas andinas. En Lima podemos encontrar en diferentes distritos, del cual es un privilegio, ¿no? Son relacionadas por ser construcciones religiosas, pues son evidencias de cómo vivieron nuestros antepasados. Por lo tanto, debemos de valorarlos, de cuidarlos, tomar conciencia que son un legado del cual debemos de brindar mucho apoyo. Muy buenas tardes, amigos y vecinos. Sean ustedes bienvenidos a una edición más de su programa Entre Huacas y Tertulias. Y como todos los viernes estamos con Karencita. ¿Qué tal, Karencita? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Betito, y muy buenas tardes a todos nuestros amigos y vecinos de las Huaquitas de Lima y de todo nuestro querido Perú. Yo estoy muy bien y muy feliz con nuestro invitado de hoy. Entonces, Karencita, ¿quién es nuestro invitado del día de hoy? Otro amigo mío. Otro amigo tuyo. Los amigos de Beto ya vienen. Hoy día tenemos a Daniel Luis Peña Macedo. Ahora, con ese nombre, la mayoría de gente no lo va a ubicar, está muy largo, pero más conocido para todos los amigos como Ñaque. ¡Yeah! Ñaque. Acá hay Ñaque y Maque, pero ya tenemos solo Ñaque. Ñaque, para los amigos y vecinos que recién lo van a ir conociendo y se van a enamorar del trabajo tan lindo que él hace, es educador de lengua y literatura por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y tiene una experiencia de 13 años como clown. Yo lo conocí como clown, no como profesor, y yo debo decir que Ñaque, Maque y todos los chicos que trabajaban con ellos o que eran parte de su grupo me enseñaron a disfrutar un poquito más de la vida. Yo era bien renegona, y sigo siendo, ¿no? Pero con ellos aprendí a sonreír y a disfrutar más bonito. ¡Bienvenida, Ñaque! ¿Cómo estás, bravo, amigo? ¿Cómo estás? Hola, ay, qué bonito lo que dices. Muchas gracias, hola, buenas noches. Gracias por esas palabras, Karen, Beto, por la invitación. Nada, vamos acá a conversar un poquito y a ver qué sale, A ver qué sale. A mí me gustó mucho algo que Ñaque nos estaba comentando, porque él tiene estos 13 años de clown, siempre desde la pedagogía de las artes y las herramientas propias de la educación, porque claro, él es educador, ¿no? Profesor de lengua y literatura, pero ha juntado muy bien estas dos cosas. ¿Cómo conocimos a Ñaque? Yo lo conocí a Ñaque cuando yo estaba como arqueóloga de campo en Mateo Salado, hace ya varios años, creo que como 10 años. 9 más o menos. Más o menos, ¿no? Y yo estaba pues en mis labores de excavación, ahí haciendo mi registro, y un día lo veo subir a Ñaque, tan alegre él, con todos los amigos, ellos con una sonrisota, y yo así con mi cara de puta. Estaba ocupada, me acuerdo. Pero nada, ahí comenzó una aventura súper linda que ahora Ñaque nos va a comentar. Ñaquecito, yo tengo acá la curiosidad media porque aunque te conozco, no nos hemos sentado largo y tendido. ¿Desde cuándo te descubriste entre huacas, Ñaque? ¿Cuándo te diste cuenta que habían huacas en Lima? Yo tengo la impresión que fue cuando fuiste a Mateo Salado, pero no lo sé. A ver, cuéntanos, por favor. No, yo, primero, yo desde chibolito, desde chiquitito, yo siempre he querido ser arqueólogo. Ah, sí. Yo chibolito quería ser arqueólogo. Esa es novedad para mí, no te creo. Ah, ya ves. Ay. Siempre uno
conoce cosas. Claro. Yo de chibolito quería ser arqueólogo y todo esto me vino porque, por ejemplo, ¿no? Ahora que ha pasado la Semana Santa, siempre en las mañanitas daban dibujitos. Yo te estoy hablando cuando estaba chiquito. Voy a cumplir 33 ahora, o sea, te estoy hablando de los finales de los 80, 90, ¿no? Ya, claro. Daban en Semana Santa unos dibujitos de unos dinosaurios, ¿no? Como la creación de los dinosaurios, chiquititos los dibujitos. Yeah. Y después siempre me interesó esto de los dinosaurios. Y después ya con el camino buscaba cosas. Salieron películas también donde, no sé, me acuerdo de Indiana Jones que siempre buscaba con su brochita. Y cosas así que eran como escarbar y buscar que hay más, ¿no? Hay más allá, o sobre lo que pisamos. Y con recorridos que me acuerdo que hacíamos en el colegio, catacumbas, estos espacios. Por ejemplo, yo vi El Salvador, teníamos cerca el Museo del Lurín, que ahora es el Pachacamac, se llama, pues, ¿no? Y yo tengo una tía que es guía de turismo, y trabajaba en el Museo de Sitio de Pachacamac, así se llamaba, Museo de Sitio de Pachacamac. Y no sé, cada 3 meses creo que podía yo ir al Lurín y nos contaban la historia que está, no es que al frente tienes la playa San Pedro, y está Cunirraya y ¿cómo es? No me acuerdo la historia. De las 2 islas de piedra que están al frente del... Cahuillaca, ¿no? Cahuillaca. Ese, de las 2 islas, ¿no? Que decían, esta es la mayor, la menor, Entonces yo de chiquitito tenía esas historias y estaba vinculado al menos en esa huaca. Pero el procedimiento de entenderlo después, cómo son, cómo se construyen y por qué están donde están, ya lo vi un poco más con la universidad. Claro. Pero, o sea, por ahí empezó todo, ¿no? Siempre de chiquitito. Y ya que cuando tú ibas para Pachacamac, ¿tú escuchabas la palabra huaca? ¿Les decían que ahí están las huacas? ¿O cómo las conocían en esa época? Me acuerdo que le llamaban templos, fortalezas. Ah, ya, ok. Nunca escuché la palabra huaca, ¿no? Huaca, así como huaca, porque además a mí, yo después cuando la escuché, me la asociaba como guácala, ¿no? Como asco, guácala, la palabra huaca. Pero lo llamaban como el templo, ¿no? Era un museo, o sea, el nombre se llamaba Museo de Sitio Pachacamac, ¿no? Claro, Entonces para mí era un museo, y era una manera distinta de entender un museo, porque también mi cabeza era museo, un salón cerrado. En el Museo de Sitio yo entendía eso, era cerrado, ¿no? Claro. Pero cuando yo llegaba ahí era grandote, ¿no? Y entonces me decían, claro, acá está la fortaleza, el templo, las ventanas, ¿no? Donde estaba Julio César Tello, creo, en Pachacamac, ¿no? Iñaki, una consulta. Yo creo que estoy recordando algo. Tú vives en Villa El Salvador, nos decías, ¿verdad? Sí, yo soy de Villa El Salvador. Ahorita estoy en otro distrito, pero hasta mis 29 años estuve ahí en Villa El Salvador, ¿no? Todo chiquitito. Claro. Entonces, por eso tenía cerca, pues, al Museo de Sitio de Pachacamac, ¿no? Claro, y esa es una cosa bien particular, porque la gente que vive cerca a Pachacamac siempre lo ve desde la parte de atrás a desnivel, ¿no? O sea, lo ves abajo, ¿no es cierto? Sí, claro. Toda esa visión la tienes abajo, y crecer con todo eso es bien... No, y además al frente sigue habiendo el terreno, o sea, había siempre hasta ahora el terreno del ministerio, y eso yo he visto durante muchos años han sido causas de invasiones, desalojos, ¿no? Porque son campos grandotes. Claro. Esa es la separación de Lurín y Chepén, ¿no? Villa El Salvador, Lurín. Hay un tramo grande que es solo pampa, pero que tiene el muro que dice, ¿no? Museo, tal. Claro. Propiedad intangible, tal, ¿no? Esas cosas. Y recién cuando cruzas la carretera, ahí está la entrada, ¿no? Claro. Casi por el cementerio a los costados, por ahí se ven. Entonces tú creciste con toda esta vista panorámica de Pachacamac, con una tía guía que te permitía, digamos, eventualmente escuchar con cierta pasión y con cierto tono de voz me refiero, ¿no? Que obviamente pues te cautiva un poco más, ¿no? Que simplemente escucharlo, no sé, de algún profesor o de algún desconocido.
¿Cómo es que en el camino, eso, ya saliendo de Villa El Salvador a la Ruiz de Montoya, que está, por ejemplo, en Pueblo Libre, o sí, ¿no? Pueblo Libre, Pueblo correcto. Libre, Pueblo Libre. Cerca de Mateo Exactamente Salado. a 3 cuadras de Mateo Salado. Claro, ¿cómo se da esa transición? O sea, ¿cómo comienzas a darte cuenta que hay otros sitios, no sé si parecidos, o cómo se va dando tu comparación con Pachacama? Yo en la Ruiz, en mis cursos generales, o los cursos que en la Ruiz se llaman humanidades, había historia del Perú. Y en historia del Perú, uno de los profes que casualmente después era amigo del director de la Huaca de Pedro, que es bueno, tenía profesora Rafael Vega Centeno, ay, me olvidé del profesor Flaquito, uy, perdón, profesor. Rafael Vega Centeno es arqueólogo, arqueólogo, o sea, tenías profesores exacto. arqueólogos. Y Sandra Pérez también, creo que era su esposa de Rafael Vega Centeno, creo que Sandra Pérez, no me acuerdo. Y había otro, era un flaquito, Rafael, uy, otro Rafael. Pero bueno, la cosa que también era arqueólogo, y en las clases de historia del Perú, había un momento en que empiezan a hablar del carbono 14, de la estratificación, y para saber la edad, o bueno, los años de, no sé, los tiempos, desde hace cuánto están acá, se usa la estratificación, ¿no? Metes algo al suelo, entonces lo sacas y ahí ves, lo determinas por los años, ¿no? A través del carbono 14, etc. Entonces dice, ah, ya esto tiene 1000 años, esto tiene tanto, tanto, tanto. Entonces, esos micro detalles yo lo tenía y me parecía curioso porque como ya tenía lo de chibolo, ¿no? Lo que Claro, conocía claro. y quería ser arqueólogo, pero en el camino se me fueron truncando los sueños de estudiar arqueología, entonces me metí, cambié de arqueología a historia, y de historia cambié a educación, y ya cuando sabía que quería estudiar educación, ahí recién ingresé, ¿no? Claro. Porque tampoco tenía tanta plata como para cambiarme de carrera en carrera. Entonces, a la que me fijo, ahí recién ingresé. Entonces, ya, pues con estos conceptos que tenía en la universidad, me parecían interesantes. A mí siempre me gustó la historia y casualmente en esos periodos, porque en el colegio siempre me pareció tedioso. En el colegio siempre me decían, ya, cultura chavín, metalurgia, dato geográfico, expansión, no sé, Paracas, Sí, claro, textil. sí. Ahora, Muy tal. frío, ¿no? Muy Sí, frío, muy... que era como un formato que tenías que Claro. llenar, ¿no? Entonces ya tenías que llenar y dibujar, ¿no? O tu lámina Huascarán. Pero entonces no lo sentía tan así, tan cercano, o para aprender, simplemente era mecánico todo. Pero ya en la universidad estos conceptos me hacían entender el por qué, o sea, por qué es que sabemos que esto tiene tantos años, ¿no? Y siempre hay con sus grados de diferencia, etc. Claro. Entonces, ahí en esos años, 2 años después creo, pasó lo del el encuentro de cultura en el 2012 del Ministerio de Cultura, y en este encuentro habló el director de la Huaca Mateo Salado, que es Pedro Espinosa, y habló, explicó su teoría del continuum cultural, de que todo es un proceso vivo. Entonces me pareció locazo, porque era lo que yo siempre pensaba, y decía, no puede ser posible que seamos tan distintos, ¿no? O sea, la gente que vivió antes, y los que han pasado y los que vivimos ahora, no somos tan distintos. O sea, habrán cambiado pues nuestras maneras de producir, no sé, energía quizás sobre la tecnología, pero tenemos cosas comunes, ¿no? Como alimentación, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo que veía, cuando veíamos el tema del colegio, te decían, ah, ya, los espóndilos que venían del Ecuador. Entonces, cuando iban a sus casas, veían que en sus entierros que habían molusco, marisco, eso quiere decir que ellos comían esto, tal. Entonces decían, oye, nosotros también comemos ceviche, o sea, cuando nosotros vamos a morir, van a encontrar nuestro hueso de pescado, van a decir, ah, esta gente come pescado, ¿no? O sea, eso lo relacionaba, y cuando Pedro habló, dije, uy, bacanazo, o sea, por fin, dije, no, ah, ya, sí. Y obviamente la historia ha pasado, y me acuerdo que habían casos de violencia en la época del conflicto armado, que se encontraron restos en Mateo Salado, se encontraron restos de los chinos culís. O sea, son procesos históricos que también vi en mis cursos,
Entonces decía, oh, claro, ha seguido pasando. Y él lo que te decía era que esto es vivo, o sea, ha pasado la historia y no se queda estática como nos han enseñado. Entonces ya, ahí fue como cuando dije, bacán, conectamos y Pedro hizo una invitación a todas las organizaciones culturales que estaban en ese evento, de que vayan a Mateo Salado, de que trabajen en Mateo Salado, que chambeen ahí, que busquen, hagan lo que sea en Mateo Salado, porque la idea es que se vuelva un espacio vivo, ¿no? Y en esa época también era la época de la cultura vía comunitaria, que eran esto lo que la Municipalidad de Lima proponía, pero la cultura vía comunitaria como concepto, como término, ¿no? Porque ya la cultura viva ya estaba desarrollada hace 30, 40 años atrás en los barrios populares de todas las Limas. Entonces, ahí donde conectamos con dos grupos, ¿no? Era el grupo Colectivo Hambre, un colectivo de artistas plásticos de bellas artes, y el colectivo Payaseres, ¿no? Payasos comunitarios, que era donde yo pertenecía. Claro. Éramos un grupo de payasos. Claro, claro. Acá habría que acotarles a los amigos un poco para que vayan entendiendo, porque se van, en el camino se van cruzando muchas cosas, ¿no? Como dice Ñaque, estaba estudiando en la universidad, como cualquiera de nosotros en algún momento le tocó, y así como estaba estudiando, pues tenía otros intereses, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad me metí una temporada al elenco de danzas. No pude estar mucho tiempo porque me quitaba, se me quedaba chiquito el tiempo, pero digamos, ingresé a este elenco de danzas. Beto seguramente también conformó otros grupos en algún momento, y más o menos así es como tú entras a conformar este grupo de payaseres, que era de clowns, ¿verdad, Ñaque? Claro, nosotros formamos el grupo de clown pensando en ir a hospitales, clown hospitalario. Ay, qué bonito, claro. Clown hospitalario, y de ahí cuando fuimos a los hospitales nos dimos cuenta que había, en esa época había un montón de grupos de payasos que iban a los hospitales. Entonces, madre, queríamos ir un domingo al hospital de policía, habían payasos. Mira. Queríamos ir a tal, había como no eran tantos como ahora, pero había, ¿no? Porque ahí pasaban cosas. Claro. Pero después Ñaque, pero ¿sabes qué? Todo pasaba por algo, porque en los hospitales había muchos payasos y muchos clowns, pero donde no habían eran en las huacas. Y ahí era donde tenía que llegar. Aquí hay que contar otra cosa, mira, la gente también, los vecinos y los amigos, no todos conocen Mateo Salado, algunos lo ubican de los 80, pero no lo han visitado. Ocurre que el complejo arqueológico Mateo Salado, que está al costado de la Plaza de la Bandera, entre Breña, Cercado de Lima y Pueblo Libre, pues para el año 2012-2010, que es para cuando está comentando Ñaque, estaba como en sus primeros años todavía, o en sus 4 primeros años, digamos, de trabajo, de gestión, ¿no? De investigaciones y de gestión, y la filosofía de gestión de Pedro Espinosa, que es el director de Mateo, era obviamente poder permitir que diversos grupos, vecinos, grupos culturales, pudieran hacer uso responsable, ¿no? y supervisado del espacio, como espacios culturales, ¿no? Como espacios vivos que son, ¿no? Porque al visitarlos nosotros ahora, pues obviamente los espacios ya no son solo antiguos, le estamos dando un uso actual. Y es en ese marco en el que Pedro, en una presentación, pues invita a todos los grupos culturales que estaban participando en ese momento, en aquel evento, ¿verdad, Ñaque? Y ahí es donde ustedes escuchan que los están invitando a la Huaca, Ñaque. Antes de esto, ¿alguna vez te habían invitado a la Huaca a hacer algo? Nunca. Claro. Yo solamente había ido, como te digo, a visitas guiadas, pero no a Mateo Salado, solo a Pachacamac, y después he ido a otros que otros museos, pero así como Huaca tal, nunca había ido, ¿no? Entonces, ¿cómo sentiste eso, Ñaque, cuando te dicen, chicos, vengan a la Huaca? ¿No conocías Mateo Salado todavía hasta eso, o sí? Tampoco. Claro. Y eso que yo estudiaba ya a 3 cuadras, como te digo, cerca. Cuéntanos, amigo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso desde que llegas, Pedro los invita? ¿Cómo fue toda esa dinámica que se fue dando? O sea, Pedro nos invita y caemos en cuenta que estos dos grupos, Colectivo Hambre y Payaseres, queríamos trabajar, entonces a raíz de eso nos juntamos, dijimos, oye, hay que hacer un plan de trabajo, hay que plantear algunos talleres en la Huaca.
tuvimos unas reuniones previas, ¿no? Ahí por el centro de Lima para calmar todo, ¿no? Inspiradorísimas, Con bebidas, bebidas saludables. Entonces, ahí armamos una propuesta para planteársela a Pedro, ¿no? Y al año siguiente, el 2013, en las vacaciones, bueno, enero, febrero, por ahí, le planteamos estos talleres en la UAP, ¿no? Que eran talleres artísticos, y la característica que nosotros teníamos era, ya, vamos a hablar del cuidado de las huacas, pero también debemos conocer un poco de las huacas. Y ahí hubo una mini clase de Pedro, creo que también estabas tú, y creo que José puede ser un compañero más. Sí, debe haber sido. Y Santi, y Santiago también, que nos hicieron una mini clase sobre como que arqueología y de lo que pasa en Mateo Salado. Ajá. Entonces yo era como un alumnito aplicado porque yo, por ejemplo, decía el término de estratigrafía y Pedro al toque fue como, ¿ah? Sí sabe, y le dije de carbono 14. O sea, claro, o sea, que no es, o sea, si no eres arqueólogo y hablar de estos términos, ¿no? Entonces, ya, pues, y le dije de mi profesor y me dijo, ya, tal, y era su pata, ¿no? O sea, mis profes eran como conocidos. Pero bueno, entonces hicimos esa microintroducción ahí de esos cursitos y planteamos el taller, y la idea de nosotros que fue innovadora en su momento, totalmente, era que la clásica de todos los eventos que siempre había en ese entonces era, por ejemplo, si quiero hacer una campaña, no sé, de sensibilización sobre, no sé, hablar del cáncer, ¿no? O maltrato infantil, van las personas que trabajan cáncer, trabajan en maltrato infantil, a las plazas, a las calles, a los colegios, mercados, lo que sea, y les hablan a la gente que pasa. Bueno, señora, ¿qué tal? Vamos a hablar de ese tema. Y puede resultar, en el camino que tú te cruces en la calle, puede resultar como algo frío, no es como que tú recibes tu volante y dices, ya, chévere, gracias, y te vas, y pasas una cuadra y botas tu volante, ¿no? Entonces nosotros ya sabíamos que sucedía eso. Claro. En cualquier lado pasa eso. Entonces dijimos, hay que generar algo para que la gente en ese primer contacto se enganche y vaya a la huaca. Porque para eso los vecinos con la huaca tenían como unas pequeñas rencillas al inicio, ¿no? Que después se fueron a ir mermando precisamente por la chamba también. Sí. Entonces, hoy hay que generar un lazo distinto. Y bueno, y ahí entraron los payasos, ¿no? Porque los payasos lo que generaban eran estos lazos de confianza entre la gente. Exacto. Y hacíamos siempre pasacalles, o sea, recorríamos todo el barrio en el que vamos a trabajar como payasos, salíamos con musiquita, tambores, un megáfono, y jugábamos con el barrio en el pasacalle y le decíamos, a ver, taller, o sea, todo lo que va a estar pasando la chévere ahorita en este pasacalle, vas a tenerlo 1 o 2 horas en la huaca, y es libre, ¿no? Entonces, eso fue el enganche, y me acuerdo que llegamos con 50 personas, un montón, y era como que, ¿qué? Ay, no, es mucho, tal. Teníamos que ver el tema de los permisos de los chicos, ¿no? Porque la idea era ir con los chicos y que vengan sus padres, ¿no? Sí. Pero tú sabes que no siempre pasa eso, porque en el barrio a veces tú dejas jugar a tu hijo y abres tu puerta a las 2 y que a partir de las 7 que entre ya y tú no sabes qué hace afuera, ¿no? Sí, claro. Eso básicamente sucede en los barrios cuando están jugando tus hijos. Todo este tipo de experiencias fue enriquecedora para ustedes, para los niños, para los papás y también para nosotros como arqueólogos a los que estuvimos, digamos, encargados de estas cosas, porque claro, esto que estás comentando de los vínculos, Beto, tú debes recordar cuando estábamos allá, para nosotros también era un poco nuevo, nosotros queríamos hacer también o estábamos haciendo actividades acá en Los Olivos, pero no lográbamos todavía encontrar, digamos, gente que tuviera desde otra perspectiva ese bichito, ese cariño por querer formar estos vínculos nuevos a partir, por ejemplo, como ustedes de las artes, ¿no? O sea, por ejemplo, la experiencia que ustedes hicieron fue, bueno, es pionera, porque realmente pocos grupos de clowns, por ejemplo, lograron o se propusieron poder hacer esto, ¿no? Llevar esa bonita experiencia que te da el arte y los payasos de un espacio como la calle, cualquiera, o una plaza,
sino en el espacio de la huaca, y eso con el tiempo efectivamente fue cambiando el sentimiento, ¿no? Porque esto es lo que siempre conversamos con los vecinos, la gente ve las huacas, y Mateo Salado le pasaba, con basura, lleno de mecánicos, canchas de fútbol, etcétera, etcétera, y la gente al ver el espacio como abandonado, pues no le veía ninguna otra utilidad, ¿no? Pero al ver que sus hijos podían tener un crecimiento cultural en ese mismo espacio y desarrollarse de otra manera, pues obviamente se le encuentra, se le reconoce esta utilidad de espacio cultural vivo a cada uno de estos lugares. Bueno, yo recuerdo pues, el antes y el después. El trabajo que ustedes hicieron le dio verdaderamente vida a este espacio de Mateo Salado. Sí. Mateo Salado era un caos, por cierto. Justo ustedes llegaron un poco después del cambio que hubo del espacio, porque estaba invadido antes por los mufleros, por ejemplo, y los mecánicos, y se hizo todo un trabajo en el cual ustedes también participaron para poder recuperar este espacio como un espacio para el barrio, para los vecinos, ¿no? Para realizar actividades culturales, y vimos ese cambio radical, ¿no? El antes, donde todo era de trabajo de los arqueólogos, qué aburrido, ¿no? Y el trabajo que hicieron ustedes le dio realmente vida, porque trajeron a los niños se interesaron en venir a la Huaca, porque la Huaca pues es un lugar donde no ves nada, y los niños a veces dicen, ¿pero qué voy a hacer en la Huaca? Y luego es un lugar aburrido. Y este llamado que hicieron ustedes a los chicos del barrio hacia la Huaca le dio verdaderamente vida a ese espacio patrimonial. Y como decía Karen, nosotros estábamos en la búsqueda de cómo lograr vincular a los niños con las huacas, y esa experiencia bonita que ustedes hicieron realmente funciona y funcionó en su momento, y realmente trabajo pionero, ¿no? Sí, es más, ahorita sabes qué, ya que estaba recordando todo eso, me vino la cancioncita. ¿Te acuerdas la cancioncita? ¿Vamos a la Huaca? No, la otra, ¿cómo era? La Huaca, La Huaca, Mateo Salado, es arqueológica. Yo me acuerdo que salía cantando esa venimos canción. a divertirnos y aprender muchas cosas nuevas. La Huaca. Claro, o sea, es que nos faltaba eso, ¿no? O sea, ese espíritu actual en la Huaca que ustedes pudieron recuperar a partir del arte, de la risa. ¿Y sabes qué? Lo bonito del tema de valores, que para el caso faltaba mucho, ¿no? O sea, igual yo creo que lo que siempre pasaba en cualquier espacio, y era lo bacán del payaso, es que el adulto siempre le cuesta bajar la guardia, ¿no? El adulto ya tiene su trabajo, tiene su profesión, tiene sus cosas, y es un adulto y siempre se pone en jerarquía con niños, ¿no? Entonces, incluso con, o sea, nuestros compañeros con los que formamos después, el colectivo Hambre y Payaseres formó como un espacio, una asociación cultural, que hasta el día de hoy sigue vigente. Nuestros compañeros artistas plásticos de Bellas Artes también les costaba, porque decían, ya, los payasitos se encargan de hacer el pasacalle, y nosotros del taller artístico. Pero nosotros también teníamos nuestras cositas, etcétera, y esto también les sirvió a ellos como para bajar la guardia. Sí. Y me acuerdo que en un momento Orestes, Alex, Mari Carmen, Ernesto, también salían al pasacalle con nariz. O sea, bajas la guardia y ya no eres el adulto que te va a enseñar algo, ni el adulto renegón. Y lo mismo pasaba, me acuerdo, con ustedes, ¿no? Sí. Que también salían, sí. Y nos reíamos, y obvio con las directrices de saber qué hacer, ¿no? Cuál es la dirección de las cosas. Claro. Pero funcionaba. Entonces creo que eso el payaso, el clown nos daba eso, ¿no? La posibilidad de desarmar al adulto, de desarmarlo de toda esa idea de ser superior, o a veces de ser más que un niño, o simplemente de yo no juego, soy serio, ¿no? Desarmarle la seriedad para vincularte, porque no hay nada más constructivo que aprender algo a través de un vínculo bien cercano y afectivo. Sí. Cualquier materia que tú quieras enseñar, y ya te lo digo como educador también, siempre eso entra desde un vínculo más afectivo, más emocional. Eso de que la letra con sangre entra,
es falso. A todas las personas que nos están escuchando, por favor, no hagan eso siempre fue falso. A mí me han dado con sangre y nunca aprendí, así que eso no es así, ese es falso. Y lo bacán es eso, ¿no? Desestructurar y desarmar al adulto, porque el que tiene que chambear es el adulto, no el niño. El niño está dispuesto a jugar, el niño va sin prejuicios a un espacio. Si tú le presentas algo chévere o atractivo a un niño, el niño va a ir. Si tú le presentas algo bien robotizado, bien duro, esquemático, es como, eso le va a empilar más a un adulto. Dice, mira tu trabajo, ¿no? Sí. Entonces, eso también creo que ayudó y fue el detonante para las demás cosas que sucedieron, una ola de actividades y ferias y festivales que se hizo en Mateo Salado. ¿Y sabes qué, Ñaque? Hay otra cosa que yo ya de propia experiencia lo recojo, ¿no? Lo traigo. Y es el hecho que muchos de nosotros, adultos, yo tengo 43, la gente de los 40, incluso gente de 30, creo todavía un poquito, pero gente de 50, 60, que no tuvimos de niñez ese tipo de experiencias o ese tipo de acercamientos, tenemos como una deuda con ese niño interior. Y a veces cuando uno ve, o los que hemos tenido la oportunidad de ver este tipo de actividades, como dices tú, como ya estamos en el plan de adultos y de todas maneras es una conducta aprendida que el adulto tiene que ser, digamos, el que da las pautas y el que está, ¿no? Digamos, más serio, hay un momento en el que ese niño, o sea, está ahí que se aguanta, pero es un niño que careció de eso, ¿no? Y cuando, como dices tú, bajamos la guardia y nos abrimos a poder compartir y a poder sentir dentro de este espacio esos nuevos conocimientos, es súper rico, ¿no? Yo en verdad, cuando dije al empezar el programa que con ellos aprendí a sonreír, no es mentira, o sea, yo siempre he sido de carcajearme mucho, pero en la chamba siempre he sido bastante seria, pero eran estos momentos en las actividades culturales en los que para uno poder transmitir tenía que sentir, ¿no? Y poder transmitir con ese cariño, como dices tú, para que la gente también pueda tener este vínculo y acercarse de una manera diferente a las huacas, que es lo que queremos. Y que es más real, ¿no? O sea, cuando tú disfrutas de algo, se siente. Entonces, eso se contagia. Entonces, es como que, oye, vamos al camino para aprender jugando, ¿no? Así como esos son varios nombres de talleres que hay por todos lados. Aprender jugando, ya, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, claro, hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Entonces, eso, hay que pasarlo uno para poder también que no se quede en concepto con el resto. Sí, Ñaque, y tú comentaste algo con respecto al colegio, y a mí me pasaba lo mismo que a ti, yo en el colegio me aprendía todo lo que me decían de historia, pero era así, ¿no? Como el decálogo del desarrollo, o sea, en orden y de memoria, ¿no? Pero era difícil procesarlo. ¿Tú recuerdas, ya más puntual a ese punto, si en el colegio, en primaria, secundaria, incluso considerando que estaba cerca de Pachacamac, si en el colegio les hablaban de huacas, supongo que no, porque dijiste que no habías escuchado el término muchas veces, pero recuerda si había alguna aproximación a esto, no sé si visitas, talleres, algún profe que era más acercado para explicar ese tipo de cosas. En el colegio nos fuimos al Museo de Sitio de Pachacamac, así se llamaba, ¿no? Pero nunca se mencionó huaca. Y nuevamente, desde la escuela lo veíamos como algo, digamos, se me fue algo parsimonioso, algo grande, ¿no? Como ir a un museo, o como ir a un teatro. Eran cosas como solemnes, digamos. Exacto, ¿no? Como de lujo, bien casi elitista incluso, ¿no? Y ir a esos espacios, era como que, cuidado, ahí estamos yendo a algo, ¿no? Como tú dices, Beto, algo solemne, ¿no? Entonces, así, o sea, más bien te daba miedo de, guarda con estas cosas, porque rompas algo. Entonces, nunca nos vinculamos directamente, más bien, lo bacán era el viaje, o sea, ir en bus, salir de la escuela, tener tu refrigerio distinto al de todos los días. Todos los días nosotros no llevamos nada para comer, pero un viaje así, sí, pues te llevas tu arroz con pollo frito con papas fritas. Un paseo, ¿no? Un paseo, exacto, era un paseo
pero a un museo de sitio, ¿no? Entonces, Claro. siempre fue así, desde la parsimonia, desde lo solemne, nunca fue cercano a los niños, ¿no? Siempre era conocer la historia como que esto pasó y nunca más pasará, ¿no? Entonces es como, pucha, ya, qué bacán, ahora tengo que Claro. aprenderme esto. Otra cosa que me tengo que aprender, ¿no? Y ahí se nota claramente cómo tú a partir de tu propia experiencia le diste la vuelta, ¿no? Porque tú, o sea, cuando ya estuvo en tus manos, tú no querías, consciente o inconscientemente, no querías que los niños pasen por eso. Tú querías que sí se la disfruten, ¿no? No, total, o sea, Claro. cuando yo empecé en educación, en general, siempre pensé en toda mi experiencia educativa. Evidentemente, y creo que todos acá en el mundo, hemos tenido profesores que nos han marcado, profesores, profesoras, capísimas, que tú dices, oh, este profe es buenazo. Pero también hemos tenido experiencias desagradables o experiencias que no han sido del todo pedagógicas, ¿no? A esas es la que yo siempre he pretendido cambiar. Y en general, como te digo, en la educación siempre he buscado eso. Y cuando entré en la Huaca dije, ya, bacán, tengo el clown, tengo la educación, voy a hacer un combinado acá, una mezcla, Sin voy a meter en la colores, licuadora todo órale. esto y hacemos. Entonces, claro, el clown, nosotros siempre, la propuesta del clown que teníamos siempre ha sido desde la pedagogía, desde la pedagogía de las artes, pero también desde las directrices de la educación, ¿no? O sea, no es que éramos payasitos que te bailábamos, Claro. o que nuevamente son tipos de payasos, no para desmerecer a los otros, sino íbamos con un enfoque pedagógico, en el sentido de que todo lo que va a pasar en la Huaca, o todo lo que va a pasar cuando nos juntamos, tiene una finalidad pedagógica, que es cuidar el patrimonio, aprender a respetarnos, saber algunas técnicas, aprender a dibujar. O sea, los niños siempre dicen, yo no sé dibujar, ¿no? Esas cosas desmitificamos, ¿no? Porque al fin y al cabo, el proceso de dibujo, uno dibuja nada más, no es que está ni mal ni feo. Y con estas premisas también, que siempre íbamos para abrir el conocimiento o compartir lo que teníamos nosotros con ellos y viceversa, ¿no? Porque también el barrio nos enseñaba, decía, oye, ya, hay cosas que debíamos hacer, hay cosas que no debíamos hacer, y uno va mapeando lo que sucede en el barrio, ¿no? Cuáles son las cosas que sí se nos permite, o las cosas que no se nos permite simplemente por los mismos códigos que hay en el barrio. Bien. Entonces, todas esas cosas uno va mapeando, y como te digo, yo soy el único del grupo que era educador, pero tenía mis compañeras payasas que eran antropólogas, sociólogas, administrador, ingeniero, abogada. Entonces éramos un grupo de payasos interdisciplinarios, ¿no? Sabes que eso es bien importante lo que has dicho, porque a veces también hay el prejuicio en la gente de que la gente que hace clown es como que, o como que no hacen otra cosa, ¿no? Y es interesante ver cómo de las diferentes especialidades, ¿no? Pudieron desarrollar este lado. Y mira, de ser como dices tú, administrador o antropólogo, clown, y mezclar esas dos cosas e ir a un sitio histórico, arqueológico, ¿no? Y hacer todo un replanteo y una propuesta desde esas visiones. O sea, eso era alucinante. Eso es alucinante. O sea, no tiene que ser el arqueólogo, o no sé, o el profesor solamente, sino que es esta interacción de disciplinas, las que se vuelven bien ricas, ¿no? Cuando ya se quiere producir algo a partir de la experiencia de cada uno. Yo tengo una curiosidad y bueno, hasta ahora no me la he podido absolver. Yo escucho y he visto en las redes a ñaque y maque, ¿no? Pero yo quisiera saber, ñaque, ¿de dónde viene este nombre? ¿Cómo es ese bautizo, el nombre de ñaque que está tan mentado ahorita en las redes? Eso fue acá en mi casa, ¿no? De chico, acá en mi casa me decían ñaquis, ñaquis, ñaquis. Y entonces, me acuerdo una de las historias, porque a veces tienes como un multiverso de dónde vienen tus chapas, ¿no? Una de las que yo me acuerdo es que en esa época había este cantante, El General, ¿se acuerdan del General? Uno que cantaba Sí, me acuerdo, estoy acordando ahorita. Y había una canción que, el Fonquete, ¿no?
Y el fonquete en la parte dice, ñaquete. Y yo cantaba eso a cada rato. Entonces, ñaquete, ñaquete, ñaquis, ñaquis, y ñaquis, y de ahí ñaque, ¿no? En mi casa me decía ñaquis, ñaquis, ñaque. Después hay otro también que me dicen en mi familia, que era uno de mis tíos, me decían ñaques, o ñaquis, o ñac, ¿no? Por ahí, y ahí se fue moldeando. Y desde mi casa, ¿no? Desde mi casa de chiquito siempre me han dicho ñaque, ¿Sabes ñaquis, qué? ñaquis. Yo- Hasta yo- que ya de grande ya ñaque, pero pucha, ya mucha gente, amigos, otros, sí, varios espacios que comparten me dicen ñaque que ya que, o sea, a mí me dicen, sí, Yo la primera vez que te quise buscar en Facebook, buscaba ya que no me salía. Me salía Daniel sí, Peña. Y dije, ¿quién será? no, sí he puesto, y la vez pasada fui a la casa de un amigo hace tiempo, me acuerdo, y su familia me conocía, ¿no? Pero como ñaque, y que uno de esos de amigos de payasos, Josué, de Payaseres, fui a su casa que me conocían y toco el timbre, buenas, ¿está Josué? De parte de Daniel, y escucho en el intercomunicador, dice, oye Josué, te busca Daniel, ¿no? ¿Quién Daniel? Y me dice, ¿Daniel qué, perdón? Y yo le digo, ñaque, maestro, ñaque. Habla bien, pues oye. Claro. Ya, Es me verdad, despersonalizaron, ya no sé todo el Daniel. mundo te conoce como Ñaque más que como Daniel. Daniel Sí, sí, Peña, sí. también más complicado. Ay, qué divertido. Oye, Ñaque, Pero lo que decía Beto, perdón, sí, sí, de sí. ahí sale el nombre de ñaque. Entonces, justo en el grupo de payaseres, un compañero de payaso es maque, ¿no? Se llama Marco, y él es maque. Entonces, con el transcurrir de los años en la Huaca, los payasos empezaron a empezar a hacer su vida, ¿no? Sus carreras, como les decía que eran interdisciplinarios, empezaron a trabajar o a hacer otras cosas, o se fueron también desencantando del payaso, y iban, ya, pero ya no como payasos, y yo seguía yendo como payaso. Yo fui el último payaso que se quedó en la Huaca, ¿no? O sea, hasta el último. Más que también dejó de ir por trabajo, y yo fui el único que me quedé como payaso. Yo cuando iba como payaso, no iba de otra manera. Habré ido alguna vez sin ropa de payaso porque no lo tenía por ahí, pero siempre hasta el final, ¿no? Hasta el final de mis días en la Huaca como payaso. Y bueno, en el barrio Mateo Salado, tengo que reconocer que me quieren mucho en ese barrio, ¿no? Tanto así que una vez hicimos una jornada de murales, entonces todos los niños juntaron y dijimos que dibujen cada grupo las cosas representativas que quisieran que estén en los murales. Entonces, después íbamos a juntar todos los dos y formamos una sola idea. Y resulta que en cada grupo, sí, y esto es sin dirección, yo no les di, nadie dijo Yo nada, los recuerdo. niños dibujaron, en cada grupo me dibujaron. Ajá. A mí me dibujaron en un grupo y en el otro dibujo. Entonces, era evidente que en el dibujo final tenía que estar yo, porque me habían dibujado los dos, o sea, porque si no, no podíamos poner una imagen, o sea, borrar lo que ellos hicieron, pues, ¿no? Entonces se pidió una pared de una vecina ahí del barrio y se hizo un mural, no era solo yo, y estaba la Huaca, estaban niños jugando, era un mural largo, pero estaba yo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, era como que la imagen de los payasos. Ah, los payasitos en el barrio, ¿no? Entonces, yo sé, lo tengo muy claro, que era una imagen fuerte en la Huaca Mateo Salado. Entonces, en ese camino, en ese largo andar, sabía y caminaba ya sin nariz y me decía, ah, ya me saludaban, ¿no? Salió un proyecto del Ministerio de Cultura de estímulos económicos, y nosotros siempre le habíamos dado la vuelta de poder contar la historia de la Huaca, pero de otra manera. Y nuevamente, poder contar la historia en general de otra manera, que no sea tan aburrida, ¿no? Como nos las han contado. Entonces salió la idea de hacer una serie, y se hizo la serie Las aventuras de Ñaque y Maque, porque con Maque, como les digo, él sigue siendo payaso también, igual que yo, entonces Sí. somos los únicos que nos quedamos de payaso, ¿no? Entonces, las aventuras de Maque y Ñaque y el misterio Ishma. Y Ishma porque en Mateo Salado es la cultura Ishma, ¿no? Ajá. Entonces,
con ese estímulo económico del ministerio, realizamos una serie de 8 capítulos en la cual tengo la fortuna de, junto a Teo Bonín, de haber escrito los guiones, ¿no? O sea, todos los guiones los ha escrito Teo y yo. Mira, eso no Y sabía. la parte técnica, o sea, la parte de datos, porque obvio, hablamos datos, no podemos hablar datos, cualquier dato, tienen que ser datos concretos, porque ya están escritos esos datos, ¿no? Como por ejemplo, dónde aparece este cruz, dónde aparece este canal, cómo se llama esta pirámide, qué hacía. Eso es datos que están en la internet o que están en los datos específicos que no los podemos variar. Entonces, de esos datos se encargó Orestes Bermúdez de recopilarlos y junto con Pedro y algunas personas más de la Huaca también nos daban esa información y nosotros hacíamos los diálogos, ya que es creación heroica, los diálogos con estos datos, ¿no? Entonces, bueno, es una comedia también, evidentemente, porque no podía faltar, no podía ser de otra manera, siendo 2 payasos. Bueno, ahí no actuamos como payasos, pero nos reconocen como payasos. O sea, tenemos gracia, tenemos chispas, qué sé yo. O sea, no podía ser una serie seria, o sea, o no podía ser una serie porque la idea también era que la gente se ría conociendo también, claro. O sea, que sepa un poco de la historia de Mateo Salado, de la Huaca Mateo Salado, pero riéndose también. Claro. Entonces, se creó una historia y, pucha, fue una aventura loca que se tuvo que grabar en pandemia, además. Y fue muy, muy, muy bacán. ¿Y en qué plataforma podemos ver la serie, Iñaki? Las encuentran en YouTube, en Facebook, entran en YouTube, buscan como un espacio, todo junto como un espacio, y ahí te van a salir los videos que tiene como un espacio, y hay uno especial que es la serie de como un espacio, ¿no? Que es Las aventuras de Iñaki Maque y El misterio Ichma. Y en Facebook también buscas como un espacio, y ahí te buscas en los videos, ¿no? Ahí salen todos los videos. Y es una serie cerrada, o sea, ¿han hecho 8 capítulos y ya no van a hacer más o continúan? O sea, es una serie de 8 capítulos, donde en cada capítulo, al final del capítulo, era como una especie de, se le dejaba una mini tarea a la gente que lo veía, para que hagan una especie de, no sé, un collage, hay algunos que hacen un monigote, un trabajito, hacen un mini trabajo, pero la idea es que descubrir en cada capítulo era que Iñaki y Maque van a conocer la Huaca, así los dos estudiantes tal, van a conocer la Huaca, y en eso que quieren conocer la Huaca son un poco irreverentes y aparece la diosa Ichma. Dicho sea de paso, la diosa Ichma no existe, pero dentro de la ficción hemos creado a una diosa Ichma, que es como una voz que nos dice todo y que hace con nosotros lo que sea, o sea, nos mueve el tiempo, nos cambia el tiempo, nos manda por todos lados, y ahí empieza la aventura de 8 capítulos. Y la diosa Ichma les dice que tienen un reto cada capítulo de resolver un misterio. ¿Y los misterios cuáles son? ¿Por qué los Ichmas usaban los colores que usan? ¿Por qué se llaman Ichma? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuáles eran sus rituales? Todo lo que te enseñan en un libro de una cultura, digamos, ¿no? En este caso los Ichma, pero contada en 8 capítulos, cada tema, y obviamente con su chiste, ¿no? Con su gracia. Esa es la idea. Yo estaba un día viendo las redes como regularmente lo hago y me encuentro con el capítulo número 1 y yo dije, ¿qué? ¿Qué es esto? Y cuando de repente le doy clic, digo, te juro que me alucinó el primero, o sea, yo me vi los 8, me los he visto varias veces, pero, o sea, el primero cuando lo vi dije, ¿qué han hecho? Me enganché desde la primera y me encantó. Te juro que a mí me encantó, justamente por lo que tú dijiste, o sea, siempre una cosa como arqueólogo es pues leernos los artículos, excavar, ver las cosas que hay, que todo es súper interesante. Y otra cosa es como yo digo a veces, ya no quiero ser la que lo hago, sino quiero que me lo hagan, o sea, que me lo cuenten, ¿no? Que me lo digan y que me lo digan bonito. Le doy clic y los veo y yo dije, qué paja, cómo lo han hecho, el guión, las imágenes, específicamente, claro, esta eso dices, sí, o sea, también detrás del guión también están las cámaras, el video, el sonido,
Muy ha sido, buenos, ¿ah? o sea, bastante profesional porque compañeros que trabajan en común espacio ya han tenido trabajos en producciones, de cine, de películas, de cortometrajes. Entonces, había una experiencia ahí detrás y entonces no podíamos hacer otra cosa que utilizar esa experiencia Claro. y plasmarlo en algo audiovisual. Porque Sí. además, nuevamente, esto es importante en la pandemia, ¿no? En la pandemia nos hemos dado cuenta que todo lo audiovisual o todo lo virtual iba a ser necesario hasta y que sigue siendo necesario como en esta reunión ahorita. Sí, sí, sí. Entonces, el mensaje tenía que llegar sí o sí, porque ya lo veníamos aplazando y bueno, se tuvo que dar en la pandemia, en la segunda ola, con todos los cuidados necesarios, porque tú entras a las huacas y son protocolos de los ministerios, etcétera. Entonces, Sí. se hizo con todos esos cuidados. Pucha, sí, fue un trabajo bastante profesional, de verdad. No tanto como el dinero que se recibió, pero tú sabes que los estímulos son eso, ¿no? Estimulan nada más la creación. Pero bacán, ¿no? O sea, nosotros queremos que hayan más, porque hay más huacas. O sea, también tuvimos contacto después que decían, oye, ¿por qué no cuentan la historia de tal huaca, pero también así? Entonces era como que, ya, vamos a hacer, no sé, capítulo 2. No, capítulo 2 no, temporada 2. Temporada 2, No, claro. ¿sabes Claro, qué? las aventuras de Ñaque y Maque, no sé, Yo de verdad, no sé, si alguien del Ministerio de Cultura nos está escuchando, o sea, Nos si hay está un escuchando, por presupuesto por favor. ahí, bien vale la pena la serie de Ñaque y Maque y el Ahí le vamos a secreto. dejar el link para que vean la serie. Sí, no, sí, o sea, porque en verdad hay tanto para contar. Sabes que yo estuve usando el material de ustedes en unos talleres virtuales que hacíamos para los chicos de los colegios acá en Los Olivos y en el Callao, y yo dije, no, a los niños les tengo que poner eso porque es que tiene la chispa para los niños y para los adultos Eso. también. Todos Esa es la todos se finalidad. divertían muchísimo, Ñaque, buenísimo. O sea, porque al final yo también en la universidad yo planteé que hay estos trabajos para los cursos de educación, básicamente en primaria, lo ponía porque, pero también, o sea, el video es para toda la familia, ¿no? Sí. Pero está especificado en la primaria básicamente por el tema de los trabajos finales, pero nuevamente, todo el mundo lo podía hacer, ¿no? O sea, como tú decías hace rato, ¿no? Hay personas adultas que vivieron su infancia así de corrido o con la regla ahí detrás. Entonces, esa es una oportunidad también para soltar algunas cosas. Entonces, sí, funciona bastante, pedagógicamente incluso, recreativamente, todo, ¿no? O sea, creo yo que nos salió un buen trabajo, porque además teníamos correcciones, algunas cosas, siempre estamos ahí, oye, hacemos este guión, tal. Era sentarnos, como era virtual, yo estaba aquí en mi casa y Teo estaba en su casa y teníamos reunión por Zoom para escribir y decía, pucha, no está funcionando. Y nos juntábamos una vez a la semana con nuestra compu cara a cara, entonces nos leíamos y decía, oye, no me da risa esto, no, cambia. O sea, estando al frente decía, yo le contaba algo, ya, yo escribía una línea, y lo leía, a ver, léelo, tal, y se mataba de risa, bien, queda. O sea, si a nosotros nos daba risa, Claro. Que además yo me considero una persona de risa fácil, o sea, yo me río rápido, ¿no? Entonces, si nos daba risa, nosotros decíamos, ya, es un buen producto, ¿no? O sea, sentimos que puede generar gracia. Nada, entonces así hemos estado escribiendo. No, realmente un recontrachambón es. Sí, muy bonito trabajo y ojalá se pueda seguir replicando, como decías, en otras huacas. Ministerio, si nos está Temporada 2, escuchando, 3. o a todos los canales de Sí, televisión. no, sí. No solamente el ministerio, acá nos debes estar escuchando alguna empresita por ahí que quiera financiar. Ay, por favor. Mecenas por ahí. Esta semana compartimos todos los episodios. Yo los he compartido un montón de veces en mi página y en Cuyatuhuaca, pero los volvemos a compartir ahora que venga con el programa. Y sí, o sea, si no lo han visto, véanlo, y realmente si alguien quiere invertir y apoyar la cultura y la educación en nuestro país, acá, con Ñaque y Maque y la segunda, tercera, cuarta, quinta y todas las que se puedan. Todas las temporadas y de acá nos vamos a Netflix. Oye, ¿por qué no? O sea, es buen material, realmente. Obvio, si hay Pepa en Netflix, ¿por qué no puede ver la aventura en Netflix? Obvio, sería buenísimo.
Ñaque, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. De verdad ha sido un lujo tenerte aquí como invitado. Y no sé si Gracias. quisieras dar algunas palabras finales ya para cerrar el programa. Sí, bueno, yo primero agradecerles a ustedes por tan rica charla, así bien amena como era también en la presencialidad. Les agradezco nuevamente el espacio a todas las personas que nos escucharán, nos escuchan y ven. Recuerden ver la serie, pero también recuerden que es importante siempre buscar las maneras. Siempre hay una manera de acercarse al otro y uno se acerca al otro también desde los afectos, desde la risa también y desde la sinceridad, ¿no? Entonces, eso creo que es un mensaje que el ser payaso tiene y el ser también, el trabajar con niños te da, ¿no? Niños, adolescentes, adultos, es que siempre ir con la verdad, siempre ir con la sinceridad. Y recuerden que todo lo que pasa alrededor nuestro, no es por algo, ya pasó y nosotros lo estamos viviendo, es otra temporada nada más de nuestra vida en la tierra. Y así como en las huacas pasaron cosas, también nosotros estamos pasando y es importante que se lleven ese mensaje, ¿no? De que no somos tan distintos. Lo que sí queremos hacer siempre es conocer cómo fue todo esto para evidentemente no repetir algunas cosas nefastas en algunos casos, pero también cosas fructíferas, ¿no? Que nos han podido servir para seguir creciendo como sociedad. Les agradezco mucho este espacio y ya nos estamos viendo. Y porque Ñaque Maque y sus aventuras en las huacas de Lima llegan a Netflix. Se viene. Campaña para Netflix. Hashtag, yapéame. Hashtag, yapéame. Hasta la próxima. Chao, cuídense, gracias. Gracias, Chao. Aquí va el dato del día. El 18 de mayo se conmemora el sacrificio heroico de Micaela Bastidas Puyucawa y de José Gabriel Condorcanqui Noguera, quien lideraría uno de los mayores movimientos indígenas independentistas, además autoproclamado Inca bajo la denominación de Tupac Amaru II. El 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. El ICOM, Consejo Internacional de Museos, es el propulsor y organizador de este importante evento, que es celebrado cada año desde 1977. Un 18 de mayo también, del año 2004, es creado el Museo Escolar Julio César Tello Rojas, el cual fue oficializado el año 2008, la institución educativa 3091 Huaca de Oro en Los Olivos. Y esta es nuestra agenda cultural. Y en el mes de los museos, sábado 21 y domingo 22. 18ª Feria Museos a tu alcance. Ingreso libre, dirigido a público en general. Hora 11 a.m. a 8 p.m. Lugar, Plaza Francia, Girón Rufino Torrico, cuadra 12, Cercado de Lima. Miércoles 25. Conferencia, la gestión del patrimonio arqueológico urbano de Lima. Nuevas experiencias y viejas fórmulas desde lo público y lo privado, a cargo del arqueólogo Luis Felipe Villacorta. Dirigido a público en general, vía Facebook Live Cultura para Lima. Hora 7 p.m. Organiza Municipalidad Metropolitana de Lima. Y este viernes 27 conoce tu huaca del Cercado de Lima. Programa Un viaje al pasado milenario, dirigido a público en general. Participación libre previa inscripción. Hora 10 a.m. Organiza Municipalidad Metropolitana de Lima. Y recuerda que los enlaces a estas y muchas más actividades los encuentras en el Boletín Cultural de Mayo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en su Facebook Cultura para Lima, y también los estaremos compartiendo en nuestra página de Facebook Cuida tu Huaca Plo. Recuerda también dejar tus comentarios, que estaremos realizando nuestro segundo gran sorteo gracias a los amigos de Quijote para la Vida y su tiendita Quijote. Hasta la próxima. Bueno, amigos y vecinos, gracias por acompañarnos en esta edición de su programa Entre Huacas y Tertulias. Seguiremos compartiendo experiencias y entre todos seguir entendiendo y planteando propuestas para mejorar nuestra ciudad en armonía con nuestras huacas. Somos Karen y Beto y recuerda que tú y yo también podemos ser una huaca. Hasta el próximo programa. Adiós.
termina. Su programa entre huacas y tertulias.